En el segundo domingo de Adviento, la liturgia nos trae al desierto para escuchar la voz de Juan el Bautista, que es uno de los grandes protagonistas del Adviento, que nos preparan a la llegada del Señor. Esa fue la misión que él tuvo. Y aquí en el pasaje evangélico que vamos a escuchar de San Lucas, se nos dice incluso la indicación geográfica. Se nos dice que Juan recorrió la ribera del Jordán. Bueno, pues yo me encuentro precisamente en el desierto, en torno al Jordán, en el valle del Jordán. Y pues aunque esto es muy grande, vamos a indicar que más o menos allá al fondo del todo, no sé si se alcance a ver en la cámara, pero hay unas montañas. Bueno, esas montañas que están allá en el horizonte, al fondo, al final, ya están en el país de Jordania. Y además de esas montañas, al otro lado, enfrente, también hay otras montañas, que son las montañas de Judea. Entonces, ¿por qué hay montañas de ambos lados? Pues precisamente porque este valle está formado por una falla geológica que se llama la falla Siro-Africana, la más profunda del mundo. Entonces este valle es hondísimo y el agua que pasa en medio de este valle es el río Jordán, que es la frontera entre Jordania, que está allí, y Cisjordania, que es donde me encuentro ahora. Estos son territorios donde me estoy ahora. Cisjordania es territorios disputados o en conflicto, ¿no? Que en esa zona, pues para la comunidad internacional es de Palestina. Pero bueno, en cualquier caso, más allá del tema político, es geográficamente el lugar que nos comenta el Evangelio, porque Juan creció, vivió y predicó en el desierto. Y por eso hemos venido hoy al desierto también. Interrumpo un instante solo para darte 3 datos. El primero es que de cada 10 personas que ven este video, solamente 2 se toman la molestia de darle al me gusta, pero ayuda muchísimo. Ojalá que tú seas una de esas personas y que sean más. Segundo, de cada 2 personas que ven este video, solo una se ha suscrito al canal. Te invito a que también tú te suscribas y participes de la comunidad del Evangelio de Sion y así podamos crecer más. Tercero, me han preguntado mucho sobre las canciones, la música del Evangelio de Sion. En el enlace, en la descripción debajo del video, dejo el enlace a la playlist, es decir, a el conjunto de todas las canciones que se van produciendo para que tú puedas acceder a todas ellas y las puedas escuchar en cualquier momento. Continuamos. También hay unas referencias histórico-cronológicas muy valiosas, porque inicia precisamente esta parte del Evangelio. San Lucas nos va dando indicaciones sobre los gobernantes de ese momento. Nos dice quién era el emperador de Roma, que gobernaba todo el imperio romano, que era todo el mundo conocido prácticamente en aquel momento, casi todo ese mundo conocido. El emperador era Tiberio. Después se nos dice que el gobernador de Judea, de la Palestina, después se llamaría, toda esta región era gobernada por Poncio Pilato, era el delegado del emperador romano para gobernar esta provincia de Judea. Y después, además, se nos dice quiénes eran los tetrarcas, es decir, los reyesuelos locales, que eran los descendientes de Herodes. Se nos dice los nombres, se menciona Arquelao, Filipo, etc. Y también se nos dice quiénes eran los sumos sacerdotes, las autoridades religiosas. Y eso es valiosísimo porque a los historiadores les permite datar cronológicamente, saber a qué momento histórico se está refiriendo. Y hay un cierto consenso al día de hoy de que está hablando de que el inicio del ministerio de Juan el Bautista, tal como lo describe y localiza San Lucas, corresponde al año 27 de nuestra era, ¿no? Sería más o menos el momento histórico en el cual Jesucristo comenzaría su vida pública y su ministerio. Entonces, ese es el momento histórico en el que nos ubicamos y tenemos a Juan el Bautista, un predicador que llegó a ser famosísimo. Pensemos que Juan el Bautista
llegó a ser más conocido seguramente y más popular que el mismo Jesús. Tanto así que la gente creía que él era el Mesías. Y en el Evangelio se nos insiste varias veces de cómo cuando se le preguntaba, él rechazaba el ser el Mesías. Yo no pretendo ser ningún Mesías, yo no soy el Mesías. Y usaba una frase que es la que se cita en el Evangelio de hoy. Y se nos dice que había esta cita del profeta Isaías, que ahora vamos a explicar un poco, y que precisamente habla del desierto. Dice: voz que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor, haced rectos sus senderos. Y continúa la cita. Pero vamos a explicar un poco a qué se refiere esta referencia del profeta Isaías. Porque nos dice que inicia esta frase diciendo: voz que clama en el desierto. Sin embargo, si uno va al original, en realidad lo que parece decir es: una voz clama, en el desierto preparad los caminos del Señor y haced rectos sus senderos. Un poco distinto, depende de donde ponga uno la coma. Lo que pasa es que en el hebreo original pues no había comas y estaba todo continuo, entonces se presta a leerlo de un modo u otro, y ambos tienen profundo significado. ¿A qué se refería Isaías cuando habla de esto? Bueno, resulta que está escrito en el momento del exilio, es decir, cuando el pueblo judío estaba en Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Lo que hoy es Irak. ¿Y dónde se encuentra eso? Bueno, pues allí detrás de Jordania. Actualmente está en el mapa, si ven un mapa, está el país de Jordania y detrás de Jordania está Irak. Bueno, pues allí estaban deportados en Babilonia los judíos. Y allí es donde se escriben esas palabras: preparen los caminos del Señor. ¿Dónde? En el desierto. ¿A qué desierto se refiere? A este desierto de Judea. ¿Por qué? Porque es una promesa de esperanza diciendo: el Señor los va a liberar de la esclavitud, los va a devolver de nuevo a su tierra. Entonces, preparen los caminos. Y entonces ya da unas referencias y dice que se levanten los barrancos y que se abajen los montes. Ahora hablaremos un poco de eso, porque aquí se ve también precisamente eso. Los accidentes geográficos. Y aquí vemos mucho de esto. Todos estos que se ven aquí abajo, esto está lleno de estos canales, ¿no?, que en árabe le llaman los wadi, ¿no?, que serían estos valles, que son al mismo tiempo un valle y un río, ¿no? Se le llama más eso, un valle cuando está seco, y más bien un canal, un río, cuando trae agua en las épocas de lluvias, ¿no? Y todo esto está lleno, este desierto está lleno de estos canales, o torrentes también llamados, formados por el agua, porque toda el agua que cae en las alturas, en todas esas montañas, sobre todo en este caso las montañas de Judea, va a parar ¿a dónde? Al Mar Muerto. Ustedes aquí seguramente no lo podrán ver, pero yo alcanzo a ver allá en el horizonte al fondo un reflejo, y eso que se ve ahí es el Mar Muerto, el lugar más bajo, no solamente de este valle, sino el más bajo del mundo, 400 metros bajo el nivel del mar. Casi estamos a ese nivel, un poquito más alto, pero estamos a punto casi de llegar. Y entonces por ahí todo el agua, pues tiende a llegar al lugar más bajo de todos, que sería ese. Ahí se acumula esa agua. Entonces, todo esto se van formando esos canales. ¿Y por qué es interesante? Pues porque estos canales están secos, pero cuando viene la época de lluvia, de repente, sin que llueva aquí, llueve a lo lejos en las montañas y uno no ve que está lloviendo allá, pero de sorpresa, de repente, aquí llega agua. Y se llenan los canales y pasa el agua de repente. A veces puede ser incluso muy peligroso cuando viene mucha agua, y si uno está caminando por ahí abajo, de sorpresa a uno le puede llegar una avalancha primero, pues hasta de piedras, de todo lo que traiga el agua, y después pues el agua misma y arrastra y se puede llevar incluso a un automóvil, puede matar a las personas, ¿no? Es una sorpresa. Pero esto que es tan seco, este desierto que es tan seco, de repente se llena de agua, de sorpresa. Y a eso hace referencia el Salmo de hoy,
que precisamente está hablando de la alegría, ¿no? de haber estado esclavos, deprimidos, el pueblo está postrado y de repente el Señor las libera, ¿no? Con estas promesas de liberación se cumplen, y cuando se cumplen, de la tristeza se pasa al gozo total, ¿no? Y entonces dice el Salmo, que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. El Negev es el desierto, el siguiente desierto aquí al sur, ¿no? Como a 1 hora y media de aquí, uno llega ya al sur de Israel, que es el desierto del Negev. Pero son los mismos canales que vemos aquí, muy parecidos, que llegan también al Mar Muerto. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, es decir, de un lugar completamente seco, se llene de agua y de sorpresa cambie todo el panorama, ¿no? Y en un segundo se transforme en algo completamente distinto. Esa es bellísima la imagen y a eso se refiere. Bueno, pues Juan el Bautista vino a predicar en esta región, en la ribera del Jordán. ¿Por qué la ribera del Jordán? El río Jordán que está aquí delante, lo tengo a lo lejos, pero ahí está. Y predicó en este desierto. ¿Por qué predicó aquí? Bueno, en primer lugar, por un motivo simbólico, que es que él toma este lugar, porque el Jordán dijimos que es frontera, no solamente hoy frontera política, sino que siempre fue la frontera entre la esclavitud y la libertad. Porque el pueblo de Israel en el Éxodo, en el tiempo de Moisés, vino por el desierto, atravesó todo ese desierto, pasó Moab, que sería el desierto de ahí atrás, y finalmente el monte Nebo, que lo tengo yo delante, allá arriba, ahí muere Moisés, y cruzan a la libertad, a poseer la tierra prometida. Entonces, el Jordán es el lugar de la liberación, dejar la esclavitud y comenzar a tener una vida nueva en libertad en la tierra prometida. Bueno, pues eso es lo que está simbolizado y por tanto Juan el Bautista está invitando a dejar la esclavitud, en este caso la esclavitud del pecado, para comenzar una vida nueva. Escoge este sitio. Y por otros motivos que ahora no ahondo, pero este es el lugar también donde desapareció el profeta Elías en su último día, y aquí apareció de nuevo después Juan el Bautista, que Jesús diría que es el nuevo Elías. Bueno, pues el profeta Juan el Bautista escoge este lugar también por otro motivo, un motivo práctico. Y es que la ribera del Jordán es por donde los peregrinos del norte venían desde el norte, viajaban, llegaban hasta aquí, al final del río Jordán, prácticamente termina aquí antes del Mar Muerto, y a partir de aquí suben a Jerusalén. Esta es la subida hacia Jerusalén. Yo por ahí he venido hace un momento, y es una subida de más de 1000 metros de altura que pues hay que hacer desde aquí hasta allá. Bueno, la gran subida empieza aquí, pero este era el punto donde el último descanso antes de empezar esa subida. Entonces aquí era un paso de peregrinos importantísimo que varias veces al año pasaba la gente y continuamente había grupos de peregrinos, personas que venían a adorar al Señor a Jerusalén y por tanto personas que podían estar bien dispuestas para escuchar la voz de Dios y estaban pues pasando por este lugar. Era el lugar perfecto para la predicación de Juan el Bautista, lejos de las autoridades del templo, de los saduceos, y de ese modo pues él podía predicar a personas que estaban buscando a Dios. Eso hace Juan el Bautista en aquel lugar del Jordán, en este desierto, en toda esta región, predica estas palabras. ¿Por qué elige el desierto para predicar? Es importante. ¿Y por qué estamos hoy en el desierto? Bueno, en primer lugar, hay 3 motivos. El primero, porque el desierto es el lugar del silencio. Yo ahora lo estoy experimentando y disfrutando este momento de total silencio. Necesitamos silencio para escuchar la voz del Señor. ¿Que resuena dónde esa voz del Señor? Resuena en nuestro interior. Pero como estamos
tan preocupados, tan distraídos, tan llenos de ruido del mundo. El ruido que viene de nuestro exterior, ¿no? De tantas cosas que hacen ruido, pero también de nuestro interior. Nuestro interior está lleno de ruidos, de nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos. Necesitamos el silencio para escuchar la voz interior de Dios. Juan el Bautista, cuando le preguntan si él es el Mesías, responde con esas palabras de Isaías que hemos citado: yo soy la voz que grita en el desierto. San Agustín nos explicará de manera bellísima que él dice: yo soy la voz porque yo no soy la palabra. La palabra es Cristo, palabra que se hizo carne. La palabra se hizo carne. Él es el mensaje. Dice: yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero, la voz, el conducto, el medio que hace que se escuche la palabra, pero yo le predico a él. Y usando esta imagen de la voz, tomada de ese versículo de Isaías, inspirado en ella, luego también en la Escritura se nos dirá, por ejemplo, que Zacarías, así aquí se nos menciona que Juan el Bautista, hijo de Zacarías, cuando nació, cuando fue concebido, su padre, Zacarías, perdió ¿qué? La voz. Pero cuando él nació y cuando se le puso el nombre al niño, en ese momento Zacarías recuperó la voz, porque en el fondo está diciendo que el Antiguo Testamento comenzó a hablar, estaba mudo, el mensaje no se podía entender, pero cuando nació Juan el Bautista y empezó a predicar, la misión de Juan el Bautista hizo que todo tuviera un nuevo sentido y se comenzara a entender, comenzara a hablar. Entonces, en ese sentido, Juan el Bautista es la voz. Y todo esto, lo digo, para subrayar que Juan el Bautista representa simbólicamente en el Evangelio la voz ¿de qué? La voz de nuestra conciencia. Hay una voz que todos tenemos dentro y que nos habla y nos habla con fuerza. Yo estoy convencido que Juan el Bautista tenía además una voz impactante, ¿no? Después lo veremos en otros momentos del Evangelio, cómo predicaba con tanto ardor. Pero es esa voz que llevamos en nuestro interior. Por eso después, cuando él muera, pues lo decapitarán. Precisamente para cortarle la garganta, que significa que pues le quitan la voz, ¿no? Le callan la voz, porque Herodes, en el fondo, pues eso, es ese matar la voz de la conciencia, y eso lo puede hacer Herodes y lo podemos hacer nosotros también con nuestra conciencia. Tristemente, es una posibilidad. Bueno, pues esta voz solo se le puede escuchar si uno está en el silencio del desierto. Pero yo dije que eran tres cosas. Una es el silencio, buscar el silencio. Y aquí tenemos esta invitación de buscar momentos de silencio que todos necesitamos para escuchar la voz que llevamos dentro, esa voz de la conciencia. Eso primero. Pero además tenemos otro motivo, y es que el desierto es un lugar de austeridad. Austeridad que significa renunciar a todo lo superfluo, que es los lujos, las cosas innecesarias, ¿no? Cuando uno está en el desierto, aquí no hay nada de lujos, aquí solo las necesidades básicas es lo que hay que, lo que hay que satisfacer únicamente. Cuando el ser humano tiene cubiertas sus necesidades básicas, empieza a buscar más y más y más, y es insaciable. Y entonces ya no buscamos el agua que necesitamos para vivir, sino buscamos ya bebidas cada vez más refinadas y cada vez más exigentes y más complejas y más caras. Y ya no solamente el pan que necesitamos para alimentarnos, sino entonces el sabor y la textura, y empezamos a complicarnos la vida con sabores, empezamos a buscar más y más y más, ¿no? Y ya no es el vestirse con lo necesario, y para cubrirse empezamos a buscar la moda y las telas, y empezamos a buscar, y así con todo, nos empezamos a llenar de necesidades que en realidad no lo son, a crearnos necesidades que
que no son realmente necesarias. Entonces, eso aquí en el desierto, si queremos escuchar la voz de la conciencia, necesitamos liberarnos de la esclavitud de lo superfluo, porque los seres humanos nos llenamos de esas esclavitudes. Entonces ese es otro motivo también importante por el cual el desierto es el lugar de encuentro con Dios. Pero hay un tercer motivo, y es el motivo de que en el desierto no se puede acumular. Aquí en el desierto tú caminas y tienes que llevarlo puesto, nada más. Sobrevivir, no puedes cargar, tienes que avanzar y no puedes llenarte de cosas porque pesan. Entonces en el desierto aprendemos precisamente a desapegarnos de todo. Y en cambio el hombre, cuando se asienta en un lugar, empieza a acumular y acumular y a querer tener más y más y más, y somos de nuevo insaciables en ello. Entonces en el desierto aprendemos ese desprendimiento de ser libre, pobre y ser felices con poco, con lo necesario, hemos dicho. Entonces este es el aprendizaje del desierto, y Juan es la voz que clama, pero que clama en el desierto. La conciencia no se le escucha si no es en estas condiciones de silencio, de austeridad y de desprendimiento. ¿Y qué es lo que nos invita a hacer esta voz de la conciencia? Preparar los caminos del Señor, que para eso es el Adviento, para prepararnos, hacer rectos sus senderos. Aquí se ve claramente que se necesita que sean rectos. Si el pueblo de Israel tenía que regresar a la tierra prometida, pasar por aquí es sumamente complicado. Yo para llegar aquí he tenido que dar 1000 vueltas porque estos valles precisamente son complejos, torcidos. Y entonces se nos invita a ser recto. Todo lo que esté torcido en nuestra vida tiene muchas cosas torcidas. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de la conciencia para entender cuáles son esas cosas torcidas que hay que enderezar. Y todos tenemos muchas cosas que corregir, pero a veces no queremos oírlo. Segundo, se nos dice que hay que allanar las colinas. Esto está lleno, ¿no?, de sinuosidades, de colinas. Y claro, pues aquí para el paso del pueblo a la libertad, a la tierra prometida, pues requería también el preparar un camino más llano. Y aquí pues tenemos el símbolo de todos nuestros orgullos y soberbias, que son muchos. Necesitamos allanarlos, es decir, bajar todas esas vanidades y ese creernos superiores a los demás. Necesitamos bajar todos estos sentimientos de superioridad, complejos de superioridad que tenemos. ¿Cómo reaccionamos con ira cuando alguien nos trata mal, cuando alguien no nos dirige la palabra, cuando alguien no nos responde, incluso el WhatsApp, cuando alguien nos hace sentir menos? Inmediatamente saltamos porque nuestro orgullo, ¿no?, precisamente lo tenemos que aplanar, a bajar, humillarnos, ¿no? Y luego también nos dice que hay que rellenar los valles, ¿no? Aquí pues ya hemos mostrado todos estos valles que hay en toda esta zona, y precisamente es que si no se rellenan, pues ¿cómo va a pasar todo un pueblo por aquí? Es dificilísimo. Necesitamos también rellenar. ¿Y a qué se refiere? Pues todo lo que falta a nuestra vida. Nos faltan muchos elementos carencias que tenemos, ¿no?, en muchos ámbitos, cosas que no solamente nuestros complejos de inferioridad, que puede haberlos en otros ámbitos, ¿no?, sino también todas esas omisiones, todas esas cosas que faltan en mi vida espiritual. Tengo que incorporar esos vacíos que hay en nuestra vida, cosas que no estamos haciendo bien y que sabemos que nos falta incorporar en nuestra vida. Hay que rellenar esos vacíos, esas carencias, con la ayuda del Señor. Entonces, es una invitación a la conversión, pero la conversión inicia cambiando nuestra mentalidad, que significa que
no es solamente cambiar de conducta, me porto mal y ahora me voy a portar bien. No, primero tengo que recibir la luz, escuchar la voz de mi conciencia y entender el por qué mi estilo de vida no está bien. Porque con el tiempo nos hemos habituado a vivir de un determinado modo y hemos terminado pensando que nuestra vida está bien, cuando muchas veces no lo está. Entonces, esta es la invitación del Señor a cambiar de vida, a cambiar, en primer lugar, de manera de pensar para que todo en nosotros cambie, se renueve y entonces preparemos los caminos para que llegue el Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegado el momento, culmen de la historia, vino la palabra sobre el que es la voz. Suena en las conciencias y grita con fuerza, clama en el desierto, pide conversión. La enamoraré, la llevaré al desierto, allí le hablaré directo al corazón, como cuando joven volverá a quererme. Me llamará esposo, le daré mi amor. La voz que grita y resuena dentro, la que nos remueve desde el interior. Se oye clara y fuerte en medio del silencio, y quien no la escuche perderá el perdón. La enamoraré, la llevaré al desierto, allí le hablaré directo al corazón, como cuando joven volverá a quererme. Me llamará esposo, le daré mi amor. Prepara el camino, allana el sendero, valles y montañas oigan el clamor. Lo que está torcido ha de enderezarse, porque el Señor llega y trae salvación. La enamoraré, la llevaré al desierto, allí le hablaré directo al corazón, como cuando joven volverá a quererme.